Hola, bienvenidos a un nuevo video del canal Teoremática. En este video vamos a calcular el área de un segmento parabólico usando el método de exhaustión. Expliquemos primero el concepto de segmento parabólico. Partamos de un plano cartesiano con un sistema de coordenadas formado por el eje de las abscisas, o sea, el eje X, y el eje de las ordenadas, es decir, el eje Y, siendo 0 el punto de intersección entre ambos ejes y el origen de coordenadas. Denotemos por B la longitud de la base de nuestra figura, que es un segmento rectilíneo ubicado sobre el eje X. Elijamos un punto arbitrario sobre la base de la figura, cuya distancia de 0 denotaremos por X. Dibujemos el punto que se encuentra a una distancia vertical de X igual a su cuadrado. Denotemos este punto al que denominaremos la ordenada de X como X al cuadrado. En particular, como la longitud de la base es b y la ordenada de b es b al cuadrado, entonces la altura de la figura es b al cuadrado. Si este proceso se repite para todos los puntos ubicados sobre la base de la figura, entonces la curva descrita por los puntos correspondientes a las ordenadas de dichos puntos iguales a sus cuadrados se denomina parábola y la región limitada por ella, o sea, por debajo de la parábola, la base de la figura y dos segmentos de recta verticales se denomina segmento parabólico. En este caso, consideraremos sendos segmentos de las rectas x igual a 0 y x igual a b como los segmentos rectilíneos verticales. El método utilizado en este ejercicio es una aplicación del método de exhaustión del matemático griego Arquímedes, que consiste en que, dada una región cuya área se desea determinar, se inscribe en ella una región poligonal que se aproxima a la región dada y cuya área sea de fácil cálculo. Luego se elige una región poligonal que dé una aproximación mejor y se continúa el proceso tomando polígonos con un número mayor de lados cada vez. O sea, en cada paso el polígono elegido tendrá más lados que el empleado en el paso anterior, tendiendo de este modo a llenar la figura. El estudio del método de exhaustión es importante, pues graduales transformaciones al mismo han conducido a lo que hoy se conoce como cálculo integral. Nuestra estrategia para el cálculo del área del segmento parabólico consiste en hacer dos aproximaciones de su valor, una por defecto y otra por exceso mediante el uso de rectángulos. Usamos rectángulos en lugar de polígonos para simplificar los cálculos. Primero se divide la base del segmento parabólico en n segmentos de igual longitud igual a b sobre n, siendo n un número entero positivo, o sea, n es mayor o igual que 1. Para cada valor de n, al dividir la base de la figura, obtenemos n más 1 puntos de subdivisión, puesto que 0 es el primero de ellos, aunque no desempeña ningún papel en este procedimiento. En nuestro gráfico n es igual a 5. Para la aproximación por defecto levantaremos en dos segmentos rectilíneos verticales partiendo desde los puntos de subdivisión segundo al penúltimo, o sea el enésimo hasta la curva, que son las alturas de n-1 rectángulos interiores a la figura, cuyas bases son los segmentos segundo al último, es decir, el enésimo respectivamente, resultantes de dividir la base del segmento parabólico. O sea, el primer rectángulo parte desde el segundo punto de subdivisión y tiene como base al segundo segmento. El segundo rectángulo parte desde el tercer punto de subdivisión y tiene como base al tercer segmento. Así sucesivamente, el último rectángulo, o sea, el n-1 parte desde el penúltimo punto de subdivisión, es decir, el n-ésimo, y tiene como base al último segmento, o sea, el n-ésimo. Es decir, que en este caso particular, luego de levantar la altura de cada rectángulo, el trazo de su lado superior continuaría desde la curva yendo hacia la derecha, garantizando que todos los rectángulos y por tanto su área total queden por dentro de la figura, de manera que el área total de los rectángulos interiores es menor que el área del segmento parabólico. Para la aproximación por exceso procederemos de manera similar, solo que consideraremos los puntos de subdivisión de la base desde el segundo hasta el último, o sea el n-1ésimo, y trazaremos n rectángulos exteriores a la figura, cuyas bases serán los segmentos primero al último, es decir, el n-ésimo, respectivamente, en los que se dividió la base del segmento parabólico. O sea, el primer rectángulo parte desde el segundo punto de subdivisión y tiene como base al primer segmento. El segundo rectángulo parte desde el tercer punto de subdivisión y tiene como base al segundo segmento. Así sucesivamente,
El último rectángulo, o sea, el n-ésimo, parte desde el último punto de subdivisión, es decir, el n más 1º, y tiene como base al último segmento, o sea, el n-ésimo. Es decir, que en este caso particular, luego de levantar la altura de cada rectángulo, se traza el lado superior del mismo desde la curva, pero yendo en este caso hacia la izquierda, lo que asegura que habrá un rectángulo más, o sea, el último, el n-ésimo, y que todos los rectángulos y por ende su área total queden por fuera de la figura y la cubran. De modo que el área total de los rectángulos exteriores será mayor que el área del segmento parabólico. Cada rectángulo desde el primero hasta el penúltimo, o sea el n-1º en la aproximación por exceso, está respectivamente sobre el segmento de la base anterior al segmento sobre el cual se asienta cada rectángulo desde el primero hasta el último, es decir, el n-1º en la aproximación por defecto. No obstante, estos rectángulos son respectivamente iguales y por consiguiente tienen respectivamente iguales áreas. Puesto que la longitud de la base en todos es la misma e igual a b sobre n, y por tanto el área de cada uno depende solamente de su altura, que es el valor de la ordenada del punto de subdivisión desde el cual comienza su trazo. En ambas aproximaciones al valor del área, la altura del primer rectángulo es la ordenada del segundo punto de subdivisión. La altura del segundo rectángulo es la ordenada del tercer punto de subdivisión. Así sucesivamente. La altura del n-1º rectángulo es la ordenada del n-ésimo punto de subdivisión. Obsérvese que el área coloreada en el gráfico de la izquierda está contenida en el área coloreada del gráfico de la derecha, solo que está desplazada desde 0 hacia la derecha una distancia igual a la longitud de un segmento de la subdivisión de la base de nuestra figura. Conforme n crece tendremos más rectángulos en ambas aproximaciones y estos serán cada vez más finos. En la aproximación por defecto tenderán a ocupar más el interior de la figura y la suma de sus áreas aumentará. Por otro lado, el excedente de color por encima de la curva en el caso de la aproximación por exceso tenderá a disminuir, es decir, los lados superiores de los rectángulos exteriores, al hacerse más cortos y verse más como puntos, se parecerán cada vez más a la línea de la curva. La suma de las áreas de estos rectángulos irá disminuyendo. En el gráfico se muestran sendas aproximaciones por defecto y por exceso al valor del área del segmento parabólico para n igual a 6. Ya sabíamos que al dividir la base del segmento parabólico en n segmentos iguales, la longitud de cada uno es b sobre n y que obtenemos n más 1 puntos de subdivisión. Estos son 0, b sobre n, 2b sobre n, así sucesivamente, n menos 2 que multiplica a b sobre n, n menos 1 que multiplica a b sobre n, y nb sobre n igual a b. Recordemos que un punto sobre la base de la figura representa la distancia a la que éste se encuentra de 0. La subdivisión comienza en el punto 0. El segundo punto se obtiene luego de trazar el primer segmento de la subdivisión, cuya longitud b sobre n sería la distancia del segundo punto a 0 y por tanto el segundo punto en sí mismo. El tercer punto se obtiene luego de trazar el segundo segmento a continuación del primero. La suma de las longitudes de estos dos segmentos, b sobre n más b sobre n, que es igual a 2b sobre n, sería la distancia del tercer punto a 0 y por ende el tercer punto en sí mismo. El k más 1º punto de subdivisión se obtiene luego de trazar k segmentos uno a continuación del otro. La suma de las longitudes de estos segmentos, b sobre n sumado a sí mismo k veces, que es igual a kb sobre n, es la distancia del k más 1º punto a 0 y por consiguiente es el k más 1º punto. Obviamente el último punto de subdivisión, o sea el n más 1º, estaría a una distancia de 0 igual a nb sobre n, o sea el último punto sería b. La expresión general de un punto de subdivisión x es kb sobre n, donde k toma valores 0, 1, así sucesivamente n-1 y n. El área de un rectángulo cualquiera es igual a b sobre n que multiplica a x al cuadrado, donde b sobre n es la longitud de la base y x al cuadrado es la ordenada del punto de subdivisión x correspondiente al rectángulo.
Recordemos que el punto cero no juega ningún rol en este procedimiento, es decir, no se usa y por consiguiente consideraremos a x diferente de 0 y a k distinto de 0. En la aproximación por defecto tenemos n-1 rectángulos y por tanto k toma valores 1, 2, así sucesivamente hasta n-1. En la aproximación por exceso tenemos n rectángulos y por ende k toma valores 1, 2, así sucesivamente hasta n. En el gráfico se describe el razonamiento para el cálculo del área del késimo rectángulo en una aproximación por exceso, aunque este sirve igual para una aproximación por defecto. La longitud de la base en cualquier rectángulo es b sobre n. El punto de subdivisión asociado al késimo rectángulo es kb sobre n. Y su ordenada, que es la altura, es kb sobre n elevado al cuadrado. Por tanto, el área del késimo rectángulo en ambas aproximaciones es igual a b sobre n, que multiplica a kb sobre n elevado al cuadrado, que es igual a b al cubo sobre n al cubo por k al cuadrado. Notemos que b al cubo sobre n al cubo es constante respecto a k, puesto que b es una constante y en cada paso del proceso de exhaustión n es un número fijo. Además, b al cubo sobre n al cubo es factor común de los valores de las áreas de los rectángulos. Partiendo de la expresión general de las áreas de los rectángulos y tomando en cuenta que b al cubo sobre n al cubo es factor común en los valores de dichas áreas, tenemos que para cada valor de n, la aproximación por defecto, que denotaremos como s minúscula sub n, se calcula sumando las áreas de los n-1 rectángulos interiores. O sea que s minúscula sub n es igual a b al cubo sobre n al cubo, que multiplica a 1 elevado al cuadrado más 2 elevado al cuadrado más así sucesivamente más n-1 elevado al cuadrado. La aproximación por exceso, que denotaremos como S mayúscula sub n, se obtiene sumando las áreas de los n rectángulos exteriores. Es decir, que S mayúscula sub n es igual a b al cubo sobre n al cubo, que multiplica a 1 elevado al cuadrado más 2 elevado al cuadrado más así sucesivamente más n elevado al cuadrado. Las sumas entre corchetes y paréntesis respectivamente en las dos expresiones anteriores ya aparecieron en el video anterior. En la desigualdad doble, n al cubo sobre 3 es estrictamente mayor que 1 elevado al cuadrado más 2 elevado al cuadrado más así sucesivamente más n-1 elevado al cuadrado y estrictamente menor que 1 elevado al cuadrado más 2 elevado al cuadrado más así sucesivamente más n elevado al cuadrado. Partiendo de las expresiones que aparecen en la parte superior de la pantalla, multiplicando la desigualdad doble por el número positivo b al cubo sobre n al cubo, se obtiene la desigualdad doble b al cubo sobre 3 es estrictamente mayor que s minúscula sub n, o sea, estrictamente mayor que la aproximación por defecto al valor del área del segmento parabólico, y estrictamente menor que s mayúscula sub n, es decir, estrictamente menor que la aproximación por exceso, que conserva el sentido de la desigualdad doble original porque el número b al cubo sobre n al cubo es estrictamente positivo. Esto ocurre puesto que en la expresión de la aproximación por defecto b al cubo sobre n al cubo multiplica a la sumatoria de los n-1 primeros números enteros positivos elevados al cuadrado, que es precisamente lo que aparece en el extremo izquierdo de la desigualdad doble de la que partimos. En la expresión de la aproximación por exceso, b al cubo sobre n al cubo multiplica la sumatoria de los n primeros números enteros positivos elevados al cuadrado, que es justamente lo que aparece en el extremo derecho de la desigualdad doble de partida. Y al multiplicar n al cubo sobre 3 por b al cubo sobre n al cubo y su recíproco 1 sobre n al cubo se cancelan, quedando 1 por b al cubo sobre 3, que es igual a b al cubo sobre 3. De modo que b al cubo sobre 3 es un número estrictamente mayor que cualquiera de las aproximaciones por defecto y estrictamente menor que todas las aproximaciones por exceso al valor del área del segmento parabólico. ¿Será el único? Partiendo de las expresiones que se encuentran en la parte superior de la pantalla y sumando n al cuadrado a la primera desigualdad en la desigualdad doble, obtenemos que 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más así sucesivamente más n elevado al cuadrado es estrictamente menor que n al cubo sobre 3 más n al cuadrado para todo número entero positivo n, puesto que al sumar n al cuadrado en el miembro izquierdo de esta desigualdad, que es la sumatoria de los n-1 primeros números enteros positivos elevados al cuadrado, se obtiene la sumatoria de los n primeros números enteros positivos elevados al cuadrado. Restando n al cuadrado
de la segunda desigualdad en la desigualdad doble, obtenemos que n al cubo sobre 3 menos n al cuadrado es estrictamente menor que 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más así sucesivamente más n menos 1 elevado al cuadrado para todo número entero positivo n, puesto que al restar n al cuadrado del miembro derecho de esta desigualdad, que es la sumatoria de los n primeros números enteros positivos elevados al cuadrado, siendo que n al cuadrado es su último término, se obtiene la sumatoria de los n-1 primeros números enteros positivos elevados al cuadrado. Al multiplicar las desigualdades resultantes por b al cubo sobre n al cubo, se obtiene que S mayúscula sub n, o sea, la aproximación por exceso al valor del área del segmento parabólico es estrictamente menor que b al cubo sobre 3 más b al cubo sobre n, y que b al cubo sobre 3 menos b al cubo sobre n es estrictamente menor que S minúscula sub n, es decir, estrictamente menor que la aproximación por defecto al valor del área del segmento parabólico para todo número entero positivo n, siendo que ambas desigualdades conservan el sentido de las desigualdades de las que partimos, pues b al cubo sobre n al cubo es un número estrictamente positivo. Veamos por qué. Al multiplicar el miembro izquierdo de la primera desigualdad por b al cubo sobre n al cubo, se obtiene la fórmula de la aproximación por exceso, o sea, la fórmula de S mayúscula sub n. Al multiplicar el miembro derecho de la segunda desigualdad por b al cubo sobre n al cubo, se obtiene la fórmula de la aproximación por defecto, o sea, la fórmula de S minúscula sub n. Al multiplicar n al cubo sobre 3 por b al cubo sobre n al cubo, los n al cubo se cancelan porque uno aparece en el numerador de la primera fracción y el otro está en el denominador de la segunda, obteniéndose b al cubo sobre 3. Y al multiplicar n al cuadrado por b al cubo sobre n al cubo, n al cuadrado y n al cubo se simplifican al estar en presencia de un cociente de potencias de bases iguales. En este caso operamos con los exponentes restando 2 de ambos, obteniéndose n a la 0 igual a 1 en el numerador y n a la 1 igual a n en el denominador, quedando b al cubo sobre n. Supongamos que el número a es estrictamente mayor que todas las aproximaciones por defecto y estrictamente menor que todas las aproximaciones por exceso al valor del área del segmento parabólico. Tomando en cuenta las desigualdades recién obtenidas, entonces, por la transitividad de la relación mayor estrictamente, se obtiene que a es estrictamente mayor que b al cubo sobre 3 menos b al cubo sobre n y estrictamente menor que b al cubo sobre 3 más b al cubo sobre n para todo número entero positivo n, puesto que si a es estrictamente mayor que S minúscula sub n, que a su vez es estrictamente mayor que b al cubo sobre 3 menos b al cubo sobre n para todo número entero positivo n, entonces a es estrictamente mayor que b al cubo sobre 3 menos b al cubo sobre n para todo número entero positivo n. Si a es estrictamente menor que S mayúscula sub n, que a su vez es estrictamente menor que b al cubo sobre 3 más b al cubo sobre n para todo número entero positivo n, entonces a es estrictamente menor que b al cubo sobre 3 más b al cubo sobre n para todo número entero positivo n. Si sumamos menos b al cubo sobre 3, opuestos de b al cubo sobre 3 en esta desigualdad doble, obtenemos que a menos b al cubo sobre 3 es estrictamente mayor que menos b al cubo sobre n y estrictamente menor que b al cubo sobre n para todo número entero positivo n, puesto que b al cubo sobre 3 y su opuesto menos b al cubo sobre 3 se cancelan. Partiendo de la desigualdad doble que acabamos de obtener, si a es estrictamente mayor que b al cubo sobre 3, o lo que es equivalente, a menos b al cubo sobre 3 es estrictamente mayor que 0, a lo que llegamos sumando menos b al cubo sobre 3 en ambos miembros de esta desigualdad, multiplicando la segunda desigualdad por el número positivo n sobre a menos b al cubo sobre 3, obsérvese que este es el cociente de dos números estrictamente positivos, obtenemos que n es estrictamente menor que b al cubo sobre a menos b al cubo sobre 3 para todo número entero positivo n, siendo que esta desigualdad conserva el sentido de la desigualdad de partida, pues n sobre a menos b al cubo sobre 3 es un número estrictamente positivo. Nótese que en el miembro izquierdo de esta desigualdad las expresiones a menos b al cubo sobre 3 se cancelan, obteniéndose n
y en el miembro derecho los números n se cancelan, quedando b al cubo sobre a menos b al cubo sobre 3. Sin embargo, el hecho de que esta desigualdad se cumpla para todo número entero positivo n es contradictorio, pues ello significaría que existe una cota superior para el conjunto de los números enteros positivos, lo cual es absurdo. Podemos escribir la primera desigualdad multiplicándola por menos 1 como b al cubo sobre n es estrictamente mayor que menos a más b al cubo sobre 3, o lo que es lo mismo, más b al cubo sobre 3 menos a es estrictamente menor que más b al cubo sobre n. Obsérvese que los signos de todos los términos en ambos miembros de la primera desigualdad cambian a sus opuestos, así como cambia el sentido de la desigualdad misma al multiplicarla por un número negativo. Partiendo de la desigualdad recién obtenida, si a es estrictamente menor que b al cubo sobre 3, o lo que es equivalente, si b al cubo sobre 3 menos a es estrictamente mayor que 0, a lo que llegamos sumando menos a en ambos miembros de esta desigualdad, multiplicando la desigualdad anterior por el número positivo n sobre b al cubo sobre 3 menos a. Obsérvese que este es el cociente de dos números estrictamente positivos. Obtendríamos que n es estrictamente menor que b al cubo sobre 3 menos a para todo número entero positivo n, siendo que esta desigualdad conserva el sentido de la desigualdad de partida, pues n sobre b al cubo sobre 3 menos a es un número estrictamente positivo. Nótese que en el miembro izquierdo de esta desigualdad las expresiones b al cubo sobre 3 menos a se cancelan obteniéndose n, y en el miembro derecho los números n se cancelan quedando b al cubo sobre 3 menos a. Sin embargo, el hecho de que esta desigualdad se cumpla para todo número entero positivo n es contradictorio, pues ello significaría que existe una cota superior para el conjunto de los números enteros positivos, lo cual es absurdo. Entonces, siendo que a no puede ser estrictamente mayor ni estrictamente menor que b al cubo sobre 3, solo queda la posibilidad de que a sea igual a b al cubo sobre 3, como único número estrictamente mayor que todas las aproximaciones por defecto y estrictamente menor que todas las aproximaciones por exceso al valor del área del segmento parabólico. Así, b al cubo sobre 3 es el valor de dicha área. Bueno, espero que el video les haya gustado, pero sobre todo que les haya servido. Si fue así, compártanlo y déjenme un like, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Sin más que decir, me despido. Hasta la próxima.